Canal TVX, una televisión diferente. La Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo presenta Enamorado de Jesús, enamorado. Su programa Enamorado de Jesús. Atrévete a renovar tu vida. Enamorado de Jesús, enamorado. Espíritu de Dios, actúa en mí. Espíritu de Dios, mora en mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos en vivo desde su programa Enamorado de Jesús, atrévete a renovar tu vida. En esta ocasión nos unimos a esta tarde calurosa en el fuego del Espíritu Santo para comentar en esta sección de nuestro programa Maestro, ¿dónde vives? Con un invitado en esta tarde que presentaremos más adelante. Estamos en vivo, recuerden, desde Facebook, desde la televisión y desde la radio para que nos sintonicen. Vamos a iniciar con nuestra oración para poner todo en manos de nuestro Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta tarde ponemos todo en tus manos, la vida de cada una de las personas que nos escuchan, la vida de nuestro invitado, la vida de todas las personas que están detrás de este proyecto de amor, para que tú ilumines con la luz de tu Espíritu Santo todo lo que en este día vamos a comentar, a platicar, para que todo sea para tu gloria, Señor. Te pedimos que nos ilumines, que sea tu gracia la que nos inspire y la que inspire y mueva corazones allá afuera que están necesitando escuchar lo que hoy tú, Espíritu Santo, has puesto en nuestro corazón. Te damos gracias por este momento de oración que tú has propiciado, por este momento de gracia, y nos ponemos en tus manos también y las manos de María y nos quedamos en tu presencia para que todo sea para mayor gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues nuestro invitado es muy especial y es un invitado que coordina la parte de la dimensión diocesana de vida y se llama José Manuel Velasco. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues tenemos, como decía mi hermanita Shirley, al hermano José Manuel Velasco, al cual estaremos haciendo preguntas en cuanto a que nuestra sección de hoy es para hablar un poquito y saber acerca de los movimientos y grupos de nuestra iglesia católica. Y vamos a empezar con esta parte de saber qué se dedica, qué hace esta parte de la dimensión vida. Y vamos a empezar con esta pregunta para nuestro hermanito: ¿por qué hablar en defensa de la vida? Bueno, buenas tardes nuevamente. En la dimensión vida o bioética en la Iglesia Católica nos referimos esencialmente a ese don de vida que nos da el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, para que gocemos de las cosas que el Padre ha puesto en disposición nuestra. Desde el Génesis, el Padre dijo, creceos y multiplicaos, y además pueden disponer de estas tierras, de estas aguas, de todas las especies, ustedes tendrán el dominio sobre ello. Entonces, las cosas por las que nosotros nos congratulamos de tener vida es porque tenemos espacios para convivir con nuestros semejantes, con la naturaleza, con la biodiversidad, con todos los seres vivos con quienes interactuamos y hacemos un orden en donde tanto personas, animales, seres animados, inanimados, pertenecemos a este mundo que Dios ha creado. Entonces, en la dimensión vida tenemos un propósito: gozar de la vida, buscar que los demás gocen de ellos y estar esperanzados a que vamos a tener un mundo mejor y que tengamos abundancia en bendiciones durante nuestra vida. Cuando Jesús, el Padre, le propuso a Abraham ser el pastor de grandes generaciones, incrédulo Abraham le dijo: Señor, yo soy un hombre viejo, mi esposa lo mismo,
cómo sacaremos fuerzas para generar todos estos órdenes de generaciones y generaciones que tú dices. Dice, sal y cuenta las estrellas del cielo, si puedes. Y salió y no pudo contarlas todas, sino apenas un puñado. Dice. Y el Señor le dijo, así será tu generación, grande, fuerte, y trasladará imperios y habrá soberanos que serán descendientes tuyos. Entonces, todas estas cosas, así es el primer pacto de vida que hace el Señor con el padre Abraham. Y seguidamente Jesús nos dice, yo he venido a traer vida y vida en abundancia para todos. Entonces, la vida es un don que el Señor nos ha dado. Y entonces hay que quererla, hay que protegerla, hay que cuidarla. Y no podemos estar disponiendo de ella para que se cumplan fines enteramente humanos o que estén alejados de la espiritualidad, como el Señor nos los ha otorgado en ese don de vida. Muy bien, nuestro hermanito comenta algo muy importante, ¿no? La espiritualidad que nos lleva precisamente a apreciar la vida y actuar en defensa de ella. Muy bien, la segunda pregunta sería, ¿cuándo comienza la vida en la persona humana? Aquí vamos a hablar en un término más allá de la espiritualidad, pero que no por ello deja de ser parte sustantiva del ser humano. La persona humana viene directamente de Dios, el Dios Espíritu Santo, es el Señor y dador de vida. Pero para hacer este milagro de la vida, el Señor creó al hombre y a la mujer. Y dijo, creceos y multiplicaos. Bien, para poder confirmar esto, el hombre tiene un proyecto de vida en sí mismo y la mujer también, pero solos no pueden hacerlo. El hombre con el hombre no lo puede hacer y la mujer con la mujer no lo puede hacer. Tiene que ser a través de el espermatozoide masculino y el óvulo femenino. Y al juntarse estos espermatozoides con el óvulo, se conoce o se llama esto como la fecundación. Una vez fecundado el óvulo femenino por el espermatozoide masculino, entonces se llega a la conclusión de que tenemos un cigoto. Y ese cigoto es lo que aglutina a los 23 los 23 elementos que forman los cromosomas masculinos y los otros 23 cromosomas femeninos. Y entonces ya tenemos los gametos. Así es como se da la identidad de la vida humana. Así es como se concede la concepción de la vida humana. Cuando se conjunta el espermatozoide con el óvulo y se llega a la formación del cigoto, pareciera que en el cielo y en el interior nuestro se hace una especie de fiesta que irradia ese don de vida en tanto a la madre, a la mujer como al esposo, y esa generación de vida es una vida independiente. No depende más que de la subsistencia de la madre, quien lo va a alimentar, pero ya tiene vida propia desde ese momento. Hay quienes erróneamente les han dicho que es un feto, o que es un embrión, o que es un preembrión. Científicamente se le llama cigoto, o se le llama los gametos, y sin embargo, para fines estrictamente de investigación en la genética reproductiva, se ha establecido que el proceso de vida se da a través del trasplante o fertilización de embriones o del óvulo. En esta afirmación nosotros no es que la rechacemos, sino que la única concepción de vida que se conoce realmente y es aceptada a través de distintos órganos internacionales, de leyes del prohombre, leyes universales del hombre, leyes de los derechos humanos,
es la concepción en la fertilización del óvulo de la mujer por el espermatozoide masculino. Pasa un pequeño espacio de tiempo para que esos espacios de la fertilización o de la concepción se dé cuando el óvulo masculino, el espermatozoide masculino se ha integrado en el óvulo femenino, y ese espacio de tiempo puede ser de 2 horas, de 3 horas, puede llegar inclusive hasta 24 horas. Se está formando, se está integrando, pero una vez que ya se formó, ya tiene vida propia, ya es un ser humano. No es potencialmente una vida, no, es una vida potencial de desarrollo humano. Entonces tenemos ahí una vida que ya de por sí tiene sus derechos y protecciones, porque aquí en nuestra entidad el artículo 31 del Código Civil establece que el ser humano tiene vida propia desde su concepción, desde el momento de que hay la unión del espermatozoide, quien fertiliza el óvulo femenino. Y cuando ya se fijan estas dos posturas y se crea el cigoto y hay la transmisión de los cromosomas, los 23 cromosomas masculinos y los 23 cromosomas femeninos, ya tenemos el gameto de vida humana. Y entonces es cuando ya tiene protección de la vida y derechos de la vida de este nuevo ser humano. Hasta ahí es donde nosotros lo vemos como un principio de protección y derecho a la vida humana. Constitucionalmente también el derecho a la vida es más importante de todos los derechos humanos que se señalan en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. ¿Para qué queremos derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un buen ambiente, un medio ambiente sano, si no tenemos vida? Entonces, el bien jurídico tutelado más importante en todo momento es la vida. No hay otro derecho humano más importante que la vida humana. Y entonces la protección a esa vida humana, en la primera responsabilidad que cae es en la madre y en el padre, que deben de estar pendientes de que a esa criatura vaya en desarrollo completo, deben de estar yendo al médico, deben de estar checándole sus sonidos, los sonidos fetales, pero también su frecuencia cardíaca y su frecuencia de recuperación y crecimiento. Entonces, todos estos elementos forman parte de una condición científica que está apoyado por condiciones antes del encuentro prehispánico y los pueblos originarios de estas tierras. Mucho antes de ellos, hablamos de los tiempos de Cicerón, de Ulpiniano y Justiniano, que ya ellos establecían leyes en donde decían, la vida humana tiene la protección del Estado y esa vida humana desde su concepción tiene derechos. Entonces todo esto pertenece a un concepto de derechos y protecciones de la vida humana desde el momento de su concepción, no desde el momento en que tiene 9 semanas, no, desde el momento de su concepción. Y es ahí donde tenemos grandes discrepancias con los nuevos legisladores y otras gentes más que tratan de hacer ver que no tiene vida propia ni es una vida humana antes de las 9 semanas de gestación. Y nosotros decimos que no, porque son leyes naturales que están encuadradas en la dignidad humana, desde su concepción hasta su nacimiento, que ya es el neonato, el nuevo nacido, el que ya tiene derechos y obligaciones como nacidos, pero antes, cuando estaba en su gestación, tenía los derechos y la protección a la vida. Y es importantísimo esto que usted nos comenta, ¿no? El inicio de esa vida con todo lo que conlleva científicamente y moralmente, jurídicamente también. Y lo vamos a seguir comentando después de este corte comercial
Vamos a seguir comentando más acerca de esta dimensión vida y de todos estos datos centrados en estas preguntas importantísimas que nos comparte el día de hoy nuestro hermano. Recuerda mandar un mensaje con alguna pregunta. Si tú tienes que preguntar algo, recuerda enviar algún mensaje al 9932 11 63 60. Síguenos también en nuestras redes sociales, en Facebook y en nuestra página. Quiero más de tu presencia, como busca la sierva corrientes de agua. Mi alma está sedienta, ven y haz tu morada en mí. Grande eres tú, digno de alabanzas. No se puede medir tu grandeza. Brilla sobre mí, que todos vean que tú eres el mismo de ayer. Lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción, inúndame de ti, rebósame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Hablaste a los profetas, encarnaste al Mesías, levantaste la iglesia, dulce huésped del alma. Ven y haz de mí tu morada, sopla sobre mí, dame de tu gracia. Sobre mí, que todos vean que tú eres el mismo de ayer. Oh, lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Rebósame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Inúndame de ti, rebósame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la levántame, hazme renacer, derrámate, derrámate, lléname de ti, sáciame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción, inúndame de ti, rebósame de ti, ven derrama la unción, ven derrama la unción. Mis hermanos, continuamos en nuestro programa Enamorado de Jesús,
Atrévete a renovar tu vida. Y continuamos con nuestro hermano José Manuel Velasco, un laico distinguido. ¿Pero por qué un laico distinguido? Bueno, yo soy un laico distinguido porque aprendí las cosas del Evangelio y cada vez que peco soy distinguido porque ahora peco con conocimiento de causa y seguramente mi sanción debe ser mayor a la de otros que pecan pero no tienen conocimiento sobre las enseñanzas de Jesús. Yo soy un pecador, no soy un santo, tengo muchos defectos, muchos errores. He tratado, a veces lo consigo, otras veces no, pero esa es la lucha diaria de quien está perseverando para alcanzar la reconciliación con el Señor Jesús. Nadie que lleve el arado y vea atrás es digno del reino de Dios. Uno siempre tiene que ir para adelante y si cayó uno, inmediatamente levantarse. Eso es lo que lo hace a uno laico distinguido, que se distinga por la lucha, por el trabajo, porque tenga uno arrepentimiento, porque alcance uno el perdón de quien ha ofendido y tener el valor para aceptar cuando uno se ha equivocado y llegar y decírselo, me equivoqué, necesito tu perdón. Por eso soy laico distinguido. Gracias. Y como decía nuestro hermanito José Manuel Velasco antes del corte, ¿por qué aspirar a una vida con riquezas, a una gran casa, a unos viajes tan lujosos, sino antes aspirar a la vida? Bueno, la vida también nos ha planteado algunos obstáculos y tentaciones que son provocados por el maligno. En su momento nos proponen lujos, una vida llena de muchas consideraciones y favores que no están acordes a los ingresos, al modo de vida que lícitamente u honestamente tiene uno. Entonces, cuando uno se acerca a esos bienes y los obtiene, pero no son lícitos, entonces está uno haciendo tendiente a buscar las cosas superfluas, porque puedes encontrar las mismas satisfacciones en otras acciones sin necesidad de tener ornato de oro, piedras preciosas, viajes, lujos, y lo puedes tener y sin embargo se aspira mucho más, entonces estás cometiendo un grave error, estás codiciando bienes que no tienes. Entonces, lo que puedes hacer es dejar de lado ese tipo de esclavitud moderna que te hace presa de un pecado y que te orilla a buscar por todos los medios alcanzar esos fines que no son para nada los que el Señor te pide. Se puede vivir con humildad, se puede vivir en la medianía, muy honrosamente trabajando. Pero lo más importante es que cuando veas que alguien necesita más de lo que tú tienes, entonces haz una obra de caridad. Pero esa caridad que salga del corazón, son las obras corporales. Viste al desnudo, dale de beber al sediento, dale de comer al hambriento, y haz también obras espirituales. Acompaña a una persona que está enferma, mitígale su dolor y haz oración por ella, pídele al Señor que si es su voluntad, que le regrese la salud y que lo incluya en esta sociedad en que vives para beneficio de su familia y de todos cuantos lo aman. Entonces, cada vez que tú haces esas cosas y te alejas de la esclavitud de que es codiciar bienes que no posees, o personas cuando te fijas en un hombre o en una mujer que no te pertenecen y entonces los tomas, pues estás cometiendo un pecado muy grave. Y cuando lo haces y sabes que es pecado, entonces es doblemente la sanción que va a concurrir para ti. Entonces lo que tú tienes que hacer es alejarte de esas esclavitudes, porque eso te hace presa
de un pecado que si en ese instante falleces, seguramente no habrá el perdón ni la misericordia, sino encontrarás el llanto y rechinar de dientes en aquel llamado infierno, a donde las almas que no se quisieron regenerar y que no entendieron el mensaje del Evangelio, entonces por esas ansiedades, por esas inequidades, por esas formas de vida que han hecho de ti un esclavo del maligno, eres su adorador, eres su más ferviente adorador, entonces te has enemistado con el Señor y entonces pierdes la vida eterna y te vas a la muerte eterna con todo lo sombrío y todo lo doloroso que ello significa. Por eso la misericordia del Señor te dice, yo te amo y tú me amas. Conjugamos el verbo amar con Él. Y cada vez que cometas un error, arrepiéntete de corazón, pídele al Señor que te perdone, y a quien has humillado, a quien has ofendido, pídele que te perdone, porque se es más grande en la humildad y en el perdón que en la soberbia. La soberbia te hace más indigno de lo que tú te crees ser, porque tienes dinero, porque tienes poder. A final de cuentas, esos bienes materiales, esos poderes terrenales se van a acabar. Y lo que no se va a acabar va a ser tu gracia. Cuando una persona no acepta la gracia que te da, el Señor se convierte en un desgraciado, porque ya no tiene gracia. Todo lo que hace, lo hace mal. Y entonces caes en vicios, en adicciones, en tentaciones, en acciones compulsivas, hasta llegas a la ansiedad, a la depresión y finalmente al fallecimiento, a la vida eterna. Entonces te vuelves un enemigo de ti mismo y te pones en enemistad con el Señor Jesús. Entonces no hagas eso. Reconfórtate en el Evangelio, busca en las obras de tantos santos varones que nos han dado ejemplos vivos de cómo se es un ser humano que aspira a ver la cara y el rostro de Jesús y la cara de Dios en su presencia. Cuando llegues a su casa, a donde hay muchas piezas, muchas recámaras para que ahí te alojes con Él. Entonces, tienes mucho que hacer. La mejor forma de encontrar el camino y el enamoramiento de Jesús es que ames tu vida y que ames la vida de los demás. No agredas ni tú desperdicies tu vida agrediéndote con las adicciones. Es malo ser adicto al alcohol, al tabaco, a las drogas, al sexo. Todas esas cosas te pierden, te alejan de la sensibilidad del Señor. Puedes ser una persona honesta, viviendo y conviviendo en un perfil que puedes ser de mejor forma y de mejor tratado. Y sin embargo, tienes que luchar por ello. Pero comienza con acciones pequeñas. No quieras hacerlo todo en un solo momento, para que así poco a poco, como el deportista. El deportista no es campeón mundial o campeón olímpico, sino que comienza dando sus primeros pasos y después poco a poco va ganando más carreras y más entrenamientos, más competencias hasta que se hace campeón mundial. Así es la carrera por el enamoramiento de Jesús, poco a poco, hasta que lo vas conociendo. Y entonces cuando lo conoces a plenitud, te enamoras de Jesús. Muy importante lo que dice nuestro hermano José Velasco, ya que antes de mirar con ojos de amor a lo que tenemos, como se podría decir, nuestros bienes terrenales, veamos con amor la vida que Dios nos ha dado, el amor que Dios nos ha dado a través de la vida misma. Y regresando un poquito más un poquito antes a lo que él nos comentaba acerca de lo de la ciencia, queremos preguntarle qué es el dígito, el embrión y el feto, para que nos explique un poco más y nos empapemos un poquito más acerca de esto. Bueno, hace rato hablaba yo del cigoto. El cigoto es la conjunción del esperma y el óvulo, y que una vez que ya se ha integrado esa forma de concepción de vida, entonces ya tenemos el cigoto,
que es la razón humana en la vida misma y la existencia del ser humano. A eso muchas leyes naturales en la dignidad humana se le ha establecido como el derecho del hombre, el derecho de la persona humana, el derecho humano más importante que tiene el ser humano en la Tierra. El embrión o preembrión es un nombre de apuntalamiento científico en las investigaciones de genética reproductiva, en donde han establecido desde la Segunda Guerra Mundial, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que se hicieron muchas atrocidades, se cometieron muchas atrocidades con la genética reproductiva. Entonces se pusieron normas para que ya no se continuara con esto. Sin embargo, con el paso del tiempo y casi 70 años después, 80 años después, han vuelto a investir fuertemente con términos como el preembrión o embrión o el feto. Inclusive hay legisladores que le han llamado feto a quien no tiene vida misma y que se puede eliminar porque no es la persona humana todavía. Y nosotros le reiteramos a esta persona que desde la concepción de la vida en el Código Civil del Estado de Tabasco, en el numeral 31, está protegida desde ese momento la concepción de vida humana. Y en nuestro artículo 2 de la Constitución también está con los tratados internacionales el derecho a la vida desde su concepción. Y también en los tratados internacionales de derechos humanos, ahí vemos cómo hay bastantes temas que se han establecido para que las personas tengan derechos fundamentales como en la persona humana. Dice que hay algunos que han inventado este término desde la independencia de Estados Unidos de Norteamérica o en la Revolución Francesa, pues esto también lo han señalado como una cuestión meramente religiosa, cuando en realidad todo esto nos parece cuestionable porque no se sostiene una relación de naturaleza humana con la dignidad de la persona. Y la persona humana, eso es lo que le caracteriza, su dignidad. Y en esa dignidad va el derecho natural y el derecho a la vida. Y el derecho humano de que se está desarrollando en el vientre de su madre, que necesita de ella, pero es un ser humano aparte. Necesita de ella para alimentarse, como cuando uno está alimentando a otro ser que se está reproduciendo y que necesita nacer. Es correcto, también en nuestro Código Civil se establece que las personas tienen personalidad jurídica cuando nacen y la pierden cuando mueren. Se hace su acta de nacimiento y se hace su acta de defunción. Pero hasta ahí se está estableciendo los derechos y deberes que tiene el ser humano nacido. La vida humana que se está desarrollando en el vientre de la madre es un derecho natural, es un derecho humano e insisto, es un derecho prohumano que se ha reconocido desde 1946 y que sigue esto existiendo para que en los distintos ámbitos, como se han ganado batallas en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México mismo se ha dado la batalla para la defensa de la vida humana. Y hoy siguen insistiendo estos apóstoles del maligno para que ese llamado feto sea desaparecido cuando no le convenga a la persona, a quien está creando, a la madre, porque no tiene información suficiente o no tuvo la información suficiente antes de embarazarse. Y dice, bueno, pues es que la quita de esa vida será voluntaria de la persona. No
no es voluntaria, porque cuando se puede matar a un huevo de águila, a un manatí, a una osa que está preñada, son multas muy grandes que les imponen a quienes cometen esos delitos ambientales. Pero aquí en nuestro país y en algunos estados se premia a quien mata a su hijo. Y no tan solo se premia, sino que les proponen hospitales, médicos, enfermeras, y todo lo paga el Estado. Me parece que no acabamos de entender la naturaleza de la vida humana, la dignidad de la persona humana, y entonces le damos más valor a la libertad o al libertinaje de la persona humana y no al respeto a la vida de otro ser humano que está desarrollándose en el vientre de una madre. Cuando una madre aprende a matar a su hijo, seguramente aprenderá a matar a sus padres con mayor facilidad, o a otro ser humano lo matará con mayor facilidad. Y entonces la ontología jurídica y la parte importante del respeto al derecho humano se va a perder. Y entonces por eso decimos que es muy importante preservar la vida con todos sus valores, los derechos, desde que es concebido hasta su alumbramiento, y más aún protegerlo porque ya tiene más derechos y también más obligaciones. Es muy importante saber que desde el momento en el que este pequeño es concebido, pues poder ir llevando nuestras revisiones y todo lo que necesite este pequeño sin faltarle a él, e incluso, como decía nuestro hermano, si faltamos a esa persona, fácilmente podríamos faltarle el respeto o quitarle la vida a una de las personas que estén a nuestro alrededor. Y es muy importante conocer un poquito más de ello, porque así nos empapamos de cada una de estas enseñanzas y aprendizajes que pues la ciencia y Dios tiene para nosotros. Bien, yo quería mostrarles aquí, por ejemplo, la Declaración de 1948. Siguieron importantes codificaciones internacionales. El Pacto Internacional de los Derechos Humanos del 16 de diciembre de 1966, la Ley 13.751 del 11 de julio de 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, Ley 15.737, Protocolo adicional de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, Ley 16.519 del 22 de julio de 1994, que analizados en su conjunto no hacen más que confirmar la existencia de valores universales que forman la esencia misma de la persona humana y el derecho a la vida que tiene. Y eso es muy importante, ¿no? Porque sabemos que a partir de eso, cómo ideas se juntan para ir desencadenando todo esto que nos mencionó nuestro hermanito, que vamos a seguir sin duda platicando después de este corte comercial. Síguenos en nuestras redes sociales, Enamorado de Jesús Radio, y también puedes enviar un WhatsApp al número 9932 1163 60. Enamorado de Jesús, atrévete a renovar tu vida. Espíritu de Dios, la hora ya llegó, tu pueblo se alza en oración, y guiado por tu inmensa luz, le das sentido a aquella cruz, y tú le purificas y renuevas
vacío si tú faltas por dentro. Con tu gozo enjugas su llorar, reconfortas al hombre con tu aliento. Espíritu, habita en mí. Santo Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, la hora ya llegó. Tu pueblo se alza en oración. Y guiado por tu inmensa luz, le das sentido a aquella cruz. Y tú le purificas y renuevas, enciendes, alegras. El mundo en sus entrañas te espera. Espíritu de Dios, con tu claridad disipas toda oscuridad. Por fe se trunque aquel temor, que todo odio se haga amor. Tú que eres fuente del mayor consuelo, conforta mi duelo, pon en tus dones espléndidos. Entra al fondo de cada corazón, ve el vacío si tú faltas por dentro. Con tu gozo enjugas su llorar, reconfortas al hombre con tu aliento. Espíritu, habita en mí. Santo Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Enamorado de Jesús, atrévete a renovar tu vida. Continuamos con la pregunta, ¿no? Hablando en este tema de la vida, de la dimensión vida para los que se acaban de unir. Vamos a centrarnos en este momento, en esta pregunta: ¿cómo se protege la vida humana desde la Iglesia Católica? Súper interesante. Bueno, en primer lugar se reconoce a la dignidad y a la persona humana, la entera disposición para su protección. De ahí que la acción sacramental es en primera instancia los sacramentos de vida. El primero es el bautismo, la confirmación, la comunión, y así esos tres órdenes sacramentales te dan el espacio de iniciación de vida. Ahí te muestran los valores que tiene la Iglesia y que le transmite a la sociedad. Pero también hay diferentes encíclicas y tratados, estudios que se han realizado dentro de la Iglesia y que les ha publicado en su momento alguna de las santidades. Por ejemplo, me voy a referir a la instrucción Donum Vitae, el don de la vida del año 1987, el Evangelium Vitae de 1995 y la instrucción Dignitas Personae sobre algunas cuestiones de bioética del 2008. Estas son parte de las acciones donde se protege la vida desde el ámbito de la Iglesia Católica. También en esto se nos habla
de cómo se presenta una visión del ser humano en una totalidad unificada. La copropiedad es constitutiva de la persona en todo lo que intervenga o afecta su cuerpo a la misma persona. A veces nosotros no le damos el sentido real de lo que es la protección del cuerpo y nos volvemos sedentarios, nos volvemos glotones, comelones, y no se trata de eso, se trata de hacer ejercicio. A veces a nuestro cuerpo lo llenamos de alcohol, de tabaco, de drogas, de sexo, y esto no es que sea malo, sino que trastoca la resistencia física y va minando la salud. Por eso este tipo de adicciones no es conveniente para el cuerpo humano y se debe de respetar el cuerpo humano porque es el templo del Espíritu Santo. Se funda en la ley moral natural, en la naturaleza humana. Siempre debemos de reconocer que en la persona humana el principal respeto es a su dignidad. No hay otro bien más importante que la dignidad de la persona humana. Si acabas con su vida, estás acabando con su dignidad también. La sexualidad humana es el acto conyugal. Fíjense bien, es el acto conyugal. No dice que sea con la guachicolera o con otros, no. Es como una expresión de aquellos en el constitutivo de la persona con quien ya tienes tu compromiso ante la sociedad y ante la iglesia. Esa es tu posición importante. No antes de que te toque el tiempo de tener tu matrimonio. Y si lo tienes antes, pues entonces estás desperdiciando tu vida y la consecuencia es de que tu sexualidad cuando lo lleves a tu matrimonio, pues ya va a estar más avanzada, te comiste la torta antes de salir al recreo. La vida no puede ser el resultado de la aplicación de nuevas técnicas. Toda persona tiene derecho a ser concebido por amor humano. Es decir, no es simplemente que en la relación conyugal se dé la relación sexual, sino que debe de prevalecer permanentemente e indisoluble el amor. Porque quiero ser feliz con esta persona y quiero hacer feliz a esta persona, y cada vez que tenga una relación sexual con ella voy a tener la aspiración directa a tener un hijo. No a decir, chin, ya te embarazaste. Ahora ve cómo te provocas un aborto, cómo te lo quitas, porque no estamos para tener hijos. Eso es ir en contra de la dignidad humana, porque estás rechazando un don de Dios, un don del Espíritu Santo. En el Evangelio Vitae, el Santo Padre Juan Pablo II advierte a la humanidad sobre los peligros que se tiene respecto a la debida protección en la vida humana. Si cuestiona gravemente el error de considerar la posibilidad de la vida humana como expresión de la libertad personal, pues entonces ya no tenemos cabida en el amor, porque primero piensas en tu libertad como persona humana y no en el amor de la persona humana hacia la dignidad misma del ser humano. Por el hecho de que el hombre sea libre no quiere decir que sea dueño de la vida y de la muerte de las personas o de su propia persona. Cuando tú encaras estas decisiones y le das más valor a las adicciones que al respeto a tu cuerpo y el respeto a tu vida, entonces no estás generando una protección directa de tu vida, sino por el contrario, la estás malgastando. Se cuestiona el relativismo moral en el sentido de que es un error sostener que todo es relativo y nada es objetivo. No es una cuestión de matemáticas, ni es una cuestión de física cuántica o metafísica. Es una relación de amor. La vida es amor en todo momento. Cuando se acaba el amor, prácticamente acabas la vida. Debes de ser necesario en todo momento mantener viva la llama del amor para que se mantenga viva la llama de la vida. Por último, la instrucción Dignitas de la Personae en el 2008 se establece que con toda claridad el necesario respeto a la dignidad de la persona que comienza con un gran sí a la vida. El gran sí a la vida es amar tu cuerpo, amar a tu compañero, a tu esposo, a tu esposa. No amar a la esposa de enfrente, no al esposo de al lado,
no a la esposa que trabaja en la oficina, no, a tu esposa, a esa es a la que tienes que amar, o a tu esposo, ¿verdad? El ser humano debe ser respetado y tratado como una persona desde el instante de la concepción, y por ello, a partir de ese mismo momento, se deben reconocer todos los derechos de la persona. Se dejó en claro que el embrión humano, desde su origen, con la concepción, tiene la dignidad de la persona y se le debe respetar como tal en su vida plena. Pero ya estamos hablando del embrión humano que es concebido desde el cigoto y no como una figura técnica en donde se va a especular con la investigación de genética reproductiva. Y yo no digo que sea mala la investigación de la genética reproductiva, pero ¿para qué mis hijos van a tener ojos azules, van a ser güeros, o mis nietos, si eso es a base de un proceso artificial? Claro. Y no sabemos cómo van a quedar finalmente. La identidad que nos da el ADN, que es la huella genética, se va a perder porque ya no van a ser los genes de mi esposa y los míos en mis hijos, sino que van a ser una manipulación genética. Y eso es lo que no se quiere, ¿verdad? Claro. Entonces, en esa concepción de la vida humana, lo que nosotros podemos establecer es, ama tu vida. Fíjate que había un momento en donde una persona muy desesperada, una mujer de una comunidad de origen prehispánico, fue expulsada de su familia y le dijeron, no puedes vivir aquí porque estás embarazada y si no te vas te matamos. Entonces la amenazaron, se tuvo que ir huyendo y llegó al atrio de una iglesia y pidió hablar con el sacerdote y le dijo, oiga, quiero confesarme, ¿por qué? Porque voy a abortar. ¿Y por qué vas a abortar? Porque si no aborto me matan mis padres allá en mi comunidad. Dice, a ver, vente para acá, aquí puedes tener a tu hijo, aquí te vamos a enseñar con las madres que están aquí, te van a enseñar a algunos oficios para que sepas leer y escribir, tengas a tu hijo, aquí se te va a cuidar y lo vas a tener. Perfecto. Se quedó, tuvo a su hijo y así fue la historia. Después llega otra, pasado el tiempo, llegó otra pasante de arquitectura y le dijeron, yo quiero abortar. ¿Por qué? Porque el que me embarazó es mi maestro de la escuela, pero pues dice que no me va a hacer el pare porque pues él está casado y tiene hijos y no se va a divorciar para casarse conmigo. Entonces le volvieron a preguntar, ¿y de verdad quieres tener a tu hijo? Nosotros te podemos ayudar. Ok. ¿Y cómo le vas a hacer? Le platicó lo que le había pasado con la otra mujer, ignorante. Entonces le dijeron, esta persona tuvo a su hijo. ¿Y cómo está el hijo? Es el que te habla. El sacerdote es el que querían que no naciera, nació y ahora estaba aconsejando a esta otra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues bien, así es como terminamos este programa con el coordinador diocesano de la Dimensión Vida, con este testimonio también que nos platica, ¿verdad?, sobre este sacerdote. Le damos las gracias a todos los que estuvieron a lo largo de este programa. Recuerden compartir para que llegue a más personas y pues Dios los bendiga, siempre empapándonos de esta cuestión de vida. Preguntas las pueden dejar también aquí. Dios los bendiga. Vamos a hacer un momento de oración ya para despedir este programa. Le damos gracias a nuestro Padre Dios por permitirnos reunirnos en nombre de su presencia. También le damos gracias por la vida de nuestro hermano, por la vida de cada uno de los que están detrás de todo esto. Gracias a todos los que nos ven. Encomendamos todo esto también bajo la intercesión de María. Oren por nosotros porque yo soy un laico pecador distinguido. Gloria a Dios. Hasta la próxima. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de su programa Enamorado de Jesús, Enamorado de Jesús. Atrévete a renovar tu vida. En punto de las 2 de la tarde, a través de esta estación XHBX 89.7 FM, La Grande de Tabasco. Enamorado.